Siguiendo con esto de la fabricación de cerveza, vamos a ver qué dice el Código Alimentario Argentino. Bueno, la cerveza resulta de fermentar mediante levadura cervecera, que eran los Saccharomyces cerevisiae, al mosto de cebada malteada o extracto de malta. Como yo le decía, el extracto de malta es un ingrediente obligatorio, que ha sido, digamos, secado o ha sido cocido y que es adicionada con lúpulos. Pero como les dije, el lúpulo no es un ingrediente obligatorio. Veamos qué dice de la malta. Se entiende por malta líquida a la bebida no alcohólica que resulta del mosto de cebada malteada o extracto de malta y agua potable. O sea, que se le agrega agua, se germina, luego se cocina y se obtiene este jugo que viene de los granos de cebada. Luego es sometido a un proceso de cocción para secarlo. Se le agrega el lúpulo si es necesario y algunos otros componentes que ustedes pueden agregar, pero no son indispensables su agregado. Bueno, veamos qué dice el Código Alimentario con respecto a la clasificación de las cervezas. Está la cerveza liviana. Es la cerveza cuyo extracto primitivo es mayor o igual al 5% de peso y menor al 10% en peso. O sea que va a tener una cantidad de extracto primitivo entre el 5 y el 10,5%. Esas son las cervezas livianas. Ahora ya una cerveza común, digamos, tiene que tener entre el 10,5 y el 12% de ese extracto primitivo. La cerveza extra, esta ya un poquito más, digamos, densa, para darle alguna denominación, tiene que tener entre un 12 y un 14% del peso de ese extracto primitivo, y después viene la cerveza fuerte, que tienen que tener más del 14% del peso. Continuando con la clasificación de las cervezas, también se pueden clasificar, esto está también en el Código Alimentario Argentino, en función del grado alcohólico. Están las cervezas sin alcohol, para ello tienen que tener menos del 0,5% de graduación, y después están las cervezas con, digamos, la común, que tiene una graduación superior al 0,5% de alcohol. Con respecto al color, también se hacen dos grupos, las que son las cervezas claras, blanca o rubia, la cerveza común, que tiene que tener un color inferior a 20 unidades EBC o EBC, que significa European Brewery Convention, que es una forma de medir el color de acuerdo a un acuerdo que se hizo con respecto para medir el color en cerveza. Y después están las que se denominan oscuras cuando tiene un color superior a esas 20 unidades EBC. Continuando con la fabricación de cerveza, simplemente un diagrama de flujo de lo que podría ser una planta para fabricar cerveza. Acá parten de la materia prima, que es la cebada. La cebada malteada, que ya está, digamos, pregerminada y tostada. Luego se hace un macerado, es decir, se coloca la cebada en la malta, sería, dentro de un tanque que se muele, se homogeniza, y ahí se va preparando ese jugo o extracto de malta. Luego se le agrega el lúpulus, que va a aportar, digamos, ese sabor característico. Luego se calienta a 100 grados para, digamos, esterilizar en cierta medida hasta ese punto el extracto. Eso se decanta, se enfría y pasa al tanque de fermentación. Ese tanque de fermentación es donde se agregan las levaduras, las Saccharomyces, para que hagan realmente la fermentación, es decir, esas vías metabólicas que vimos, la glucólisis seguida de fermentación con la producción de alcohol y dióxido de carbono. Luego ese extracto que se obtiene ahí se filtra, se centrifuga y se obtiene el producto final que va a ir a consumo.
Bueno, pueden tener distintos tipos de cerveza, obviamente van a tener que hacer variaciones ahí en el proceso para ir sacando distintos tipos, variedades o versiones de cerveza. Y bueno, es una foto donde se ve una plantita, una micro cervecería para, digamos, fabricar cerveza en una escala pequeña. Bueno, vamos a pasar ahora a ver lo que es la fermentación del. Para fabricar los vinos, lo que hay que hacer es realizar el proceso de fermentación y esto se hace sobre el jugo de uva o sobre el mosto para llegar a obtener esta bebida alcohólica. Durante la fermentación, las levaduras, nuevamente son levaduras las que hacen esta reacción, interactúa con los azúcares del vino, que principalmente es sacarosa, formada por glucosa, fructosa, también puede haber algunas glucosa, fructosa libre. Este es, digamos, el sustrato el cual se va a fermentar del jugo de la uva para obtener el etanol y el dióxido de carbono. Bueno, en la elaboración del vino dijimos que participan levaduras. Esas levaduras pueden ser levaduras silvestres, son aquellas que están presentes ya en la uva o en la bodega o en los viñedos, y están las levaduras cultivadas. Por ejemplo, levaduras silvestres pueden ser de distintas especies, como estas que se mencionan acá, ahí como se las estoy marcando, o pueden ser levaduras cultivadas que ya pertenecen a la especie Saccharomyces cerevisiae. Continuando con la fermentación para producir vino, vamos a ver lo que dice el código alimentario. Por ejemplo, define como vinos genuinos aquellos que son obtenidos por la fermentación alcohólica de la uva o del mosto de uva, y tienen que ser, esto es un detalle bastante importante, elaborados dentro de la misma zona de producción. Vamos a ver cómo se los clasifica los vinos. Tenemos los vinos comunes. Esos vinos comunes pueden ser tintos, blancos, claretes o rosados. Son, digamos, destinados al consumo una vez que se termina su preparación. No requieren, digamos, del añejamiento y por lo tanto, digamos, no cumplen con los requisitos de los vinos finos o los reserva. Un vino fino, en cambio, primero que todo tiene que ser aprobado por organismos oficiales, tienen determinadas características organolépticas, son hechos o preparados con uvas seleccionadas, con técnicas adecuadas, y tienen que sí o sí tener un añejamiento de por lo menos de 2 años. El vino reserva se prepara a partir de los vinos que son, digamos, los comunes, blancos, tintos, claretos, rosados, pero que han sido sometidos a un proceso de añejamiento de por lo menos de 2 años. Vamos a ver ahora simplemente un diagrama de flujo muy general de cómo se prepara un vino. Obviamente que esto es muy general y cada bodega o cada lugar donde se fabrica el vino puede tener sus características propias. Acá tienen el lugar donde se va a preparar el mosto, que sería el jugo de la uva. Se agrega la uva, se prensa. Ese jugo se le siembra, digamos, el inóculo, que son las levaduras que lo van a fermentar. Luego se filtra, se sedimenta, se hace una filtración para eliminar todo el residuo más fino y se coloca, digamos, en el barril o el tanque que corresponda para hacer, digamos, el añejamiento. Y después finalmente se envasa. Bueno, en imágenes tenemos ahí el viñedo, la cosecha de la uva. Muy linda esa foto. Estas uvas se colocan en un tanque donde se va a preparar el mosto, o sea, se va a extraer el jugo de la uva. Se va a colocar, digamos, en los tanques donde se hace, digamos, la fermentación. Se va haciendo el control de calidad. Se va evaluando una vez que el vino llega al nivel apropiado de fermentación. Se lo añeja en
digamos, en barriles. Depende, hay algunos que se añejan en barriles, otros se hacen en tanques que son de acero inoxidable. Y finalmente se envasa. Bueno, vamos a ver otro tipo de fermentación, el que se utiliza para preparar la sidra. Para la preparación de las sidras, lo que se utiliza acá también participan levaduras, y los azúcares que se van a fermentar son las que forman parte del jugo de la manzana. Es, digamos, la materia prima principal que tiene una sidra. Se hace la fermentación hasta obtener la graduación alcohólica que indica, digamos, el producto. Lo que dice el Código Alimentario es precisamente eso, la fermentación alcohólica del jugo de manzana. Puede llegar a tener, digamos, hasta un 10% de jugo de pera, es lo que permite el Código Alimentario, y bueno, debe alcanzar durante ese proceso de fermentación una graduación alcohólica mínima del 4,5%. De esta manera se obtienen las sidras, son bebidas que son gasificadas, por un lado la gasificación natural que tiene el proceso, que se la da el dióxido de carbono de la fermentación alcohólica, y después también puede estar gasificada un poco de manera artificial, para que tenga una buena presión y un buen burbujeo también el producto. Bueno, otro tipo de fermentación, pero totalmente distinta. Esto ya no es fermentación alcohólica, vamos a hablar de la fermentación acética. ¿Y por qué digo que es totalmente distinta? Porque la fermentación alcohólica es una fermentación que se realiza con muy baja presión de oxígeno, muy poquito aire, digamos, para decirlo de alguna manera simple, en un ambiente donde el oxígeno es escaso. En cambio, la fermentación acética necesita del oxígeno, es realizado por otro tipo de microorganismos, estos son las denominadas acetobacter. En cambio, las fermentaciones, las que vimos por lo menos industrialmente, eran realizadas por levaduras, que son un tipo de hongo. Bueno, veamos lo que significa una fermentación para llegar a obtener el ácido acético, obtener el vinagre. Bueno, es una fermentación oxidativa porque requiere de oxígeno. Son, digamos, microorganismos aerobios. Necesitan del aire, del oxígeno. Porque, bueno, estos van a, digamos, actuar, digamos, ahí captando también los electrones. La más conocida es la que se denomina la fermentación acética, que transforma el alcohol etílico en ácido acético. Es decir, que previamente ese material puede haber sufrido una fermentación alcohólica, se expone al oxígeno, ahí lo captan, digamos, intervienen otros microorganismos que van a utilizar el etanol como un sustrato, y van a ocurrir estas dos reacciones. El etanol va a formar acetaldehído, va a consumir, digamos, va a necesitar de NAT oxidado, va a formar NAT reducido, y luego ese acetaldehído se va a oxidar a ácido acético. Es decir, son dos reacciones oxidativas. El alcohol primero pasa a acetaldehído y luego el acetaldehído a ácido acético. Ese ácido acético es el que se va a encontrar en el vinagre. Bueno, un poquito más como un diagrama de flujo. Entonces acá tienen, digamos, la fermentación acética, en donde se indica que es un proceso aerobio, lo que lo lleva a cabo la bacteria Acetobacter. Bueno, las condiciones en que puede ocurrir esa fermentación, se obtiene el ácido acético y con eso se fabrica el vinagre. Una plantita, para que ustedes vean una foto, esta es una planta pequeña, digamos un nivel muy pequeño en escala industrial, muy prolijita se ve ahí la planta, se hace la fermentación, se cultiva el microorganismo junto con, digamos, el alcohol,
y así se obtienen los distintos tipos de vinagre. Por ejemplo, hay vinagre que se hacen directamente del alcohol, un vinagre blanco, otro que se hacen a partir, digamos, de lo que sería una fermentación de jugo de manzana. Entonces tienen el vinagre de manzana y así hay distintos tipos de vinagre, depende del producto que se utiliza para su fabricación.